¿Cómo saber qué componentes tiene un PC sin destaparlo? Es una de las preguntas más comunes que me han hecho, y en este video le explico cómo puede hacerlo. Para ello solo requiere una USB, más unos programas que le servirán para resolver muchas de sus dudas, como por ejemplo, cuánta RAM tiene y soporta el computador, el procesador con el que cuenta y si las unidades de almacenamiento están en buen estado o no. Para recolectar toda esta información, sin necesidad de destapar un PC, lo primero que necesita es una USB, que tenga un almacenamiento mayor a 1 GB, ya que los programas que usaremos no pesan mucho. Luego, en la descripción de este video encontrará los nombres de los programas por si desea investigarlos por su cuenta. De igual manera, en este video le explicaré de manera breve el funcionamiento de cada uno. Lo siguiente que debes saber es que muchos de estos programas son portables y gratuitos, así que búsquelos en su versión más reciente y estable. Comenzaremos por lo más sencillo y es conectar una USB a su PC. Si desea hacer una carpeta, hágala. No es necesario, pero cada quien decide cómo organizar sus programas. Cuando usted esté listo, comience a guardar los programas. Yo le daré una breve explicación del uso que tiene cada uno y, como le decía anteriormente, usted los organizará según sus necesidades. Para revisar los componentes en general de un PC de la forma más rápida y sencilla, puede usar CPU-Z y HW-Info. CPU-Z es un programa muy útil si desea tener toda la información de un PC en solo un clic. Sin embargo, yo lo uso para verificar que el procesador con el que cuenta el PC es el correcto y no está modificado desde registro. Si está interesado en saber cómo es que pueden lograr modificar el registro del sistema para que se vea un procesador distinto al que realmente tiene el equipo, dejaré este video donde cuento algo que sucedió con una persona que no revisó bien su equipo de cómputo. Muy bien, el objetivo claro por el que yo utilizo CPU-Z la mayoría de las veces es para saber cómo está distribuida la RAM de un PC sin necesidad de destaparlo, como lo hacemos desde la pestaña SPD. Desde ahí podemos ver cuántos módulos de RAM tenemos, cómo están distribuidos, qué características tienen y cuántos puertos disponibles tenemos, pues para aumentar la RAM más adelante. El siguiente programa que suelo utilizar es HW-Info. Es un programa muy completo que nos deja ver a detalle todo lo que está dentro de un PC de una manera muy sencilla. Podremos ver qué versión de sistema operativo se está ejecutando, bajo qué arquitectura y también la configuración de tabla de partición, que es muy importante a la hora de iniciar un PC, lo cual es muy útil. Hay datos que nos permiten ver claramente qué tipo de tecnología es con la que cuentan las unidades de almacenamiento. Por ejemplo, en este caso son SATA 3, si no lo fueran diría SATA 2 o SATA de otro tipo. Veremos también de manera muy general el CPU y el GPU para ver sus características, su arquitectura, su nombre, etcétera, etcétera, entre muchos más detalles que le pueden ser a usted de mucha utilidad y que dan para un video más completo y detallado sobre este programa. Los siguientes programas los uso mucho para verificar qué tanta RAM soporta un PC. Son muy prácticos ya que solo hay que dar un clic o dos para poder saber esta información. Hay también un video relacionado hablando más a detalle del tema con ciertos programas y el cómo usted lo puede hacer. Sin embargo, estos son los dos programas que yo suelo utilizar. Igual los nombres en la descripción del video y un video a detalle de estos programas. Algo que siempre suelo usar a la hora de revisar un PC es un programa que nos permita ver las temperaturas, porque gracias a ello podemos ver o intentar deducir si un PC requiere de mantenimiento físico o no. Por lo general, un PC presenta altas temperaturas, incluso en uso básico cuando está muy sucio, y estos son indicativos de que requiere un cambio de pasta térmica o una limpieza general. Y para lograr revisar esto de una manera rápida y sencilla, yo utilizo HW Monitor. Y pues ya que estamos hablando de temperaturas, lo siguiente es utilizar programas que tengan la utilidad de ver problemas en las unidades de almacenamiento, para saber cuánta vida útil tienen, cuánta vida útil les queda, el uso que han recibido en ese tiempo y obviamente ver más a detalle las temperaturas de esas unidades de almacenamiento. Lo más común para verificar esas temperaturas y el estado de la unidad de almacenamiento es utilizar Crystal Disk Info, pero si usted está interesado en profundizar y conocer más herramientas para diagnosticar las unidades de almacenamiento, en el canal ya encontrará este video donde le explico todo lo relacionado al tema, más programas que suelo utilizar para verificar bien a detalle qué problemas tiene una unidad de almacenamiento, sin importar si es mecánica o de estado sólido. Por último, en esa USB que usted va a llevar para probar un computador
en todos sus aspectos generales, no puede olvidársele los siguientes comandos. No son en sí un programa, pero son simples líneas de comandos con las que podemos verificar si una licencia de activación de sistema operativo es temporal o permanente. Y esto viene muy bien cuando nosotros nos referimos a probar equipos con un sistema operativo como Windows. Pero para resumirle qué es una licencia temporal, es aquella que se activa cada determinado tiempo, y una licencia original o digital está activada para siempre, por lo cual no necesita ni de programas ni de tareas programadas para que ésta se active después de un tiempo. Por ello es muy importante saber este tipo de información que no le suelen decir a uno cuando va a adquirir un equipo de cómputo. Con esta información usted ya podrá revisar de manera rápida y sencilla cualquier equipo de cómputo, sin importar si es nuevo, si es usado o si es remanufacturado o reacondicionado. Y gracias a utilizar estas herramientas en formato de programas portables en una USB, usted podrá resolver rápidamente si requiere de cambiar unidades de almacenamiento, si puede o no puede aumentar la RAM, saber cuánta RAM soporta ese PC y si requiere o no de licencias originales. Espero que este tipo de video les sea de su agrado. Si es así, no duden en apoyarnos con un me gusta, dejar su opinión en la caja de comentarios y compartir esta información a cualquier persona que le sea de utilidad. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao pues!